Buenas a todos. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo generar permisos y roles en nuestras aplicaciones. Para ello vamos a utilizar una librería llamada Spatie que nos permite, utilizando o instalándola a través de Composer, tenemos ahí la librería Spatie Laravel y ahí tenemos la documentación que necesitamos utilizar. Para lo que sería la instalación en Laravel, pues tenemos que utilizar este Composer y vamos a crear una serie de permisos y roles asociados a lo que sería ese usuario que nosotros tenemos definido en la base de datos. Si recordamos, dentro de lo que sería nuestra base de datos, ahí tendríamos un usuario que nos creó por defecto y nosotros modificamos el nombre de las columnas para definirlas en castellano y definir algún tipo de, pues eso, de condición, como que puedan ser nulos, pero al final pues tenemos el email y el password. Cuando nosotros en el último vídeo hicimos la verificación de ese usuario, es decir, de dónde venía la request que nos mandaba ese usuario, pues nosotros vamos a poder definirle a ese usuario creado una serie de permisos y roles para poder pues especificar qué acciones puede hacer cada usuario sobre un elemento que tengamos dentro de nuestro sistema. En este caso, pues dentro de uno de esos modelos de ciudad inmueble, perfil, propietario y usuario. Así, nosotros si arrancamos lo que sería el sistema, arrancamos nuestros contenedores y dentro de lo que sería el contenedor de Laravel vamos a crear ese Composer Require Spatie Laravel Permission y se instalará la librería y sus dependencias dentro de nuestro proyecto. En la documentación tenemos ahí que nos dice que deberemos ejecutar un comando de PHP Artisan para que la migración aparezca y poder ejecutarla. Es decir, ver aquellas, o se van a crear una serie de tablas dentro de mi base de datos para gestionar esos permisos, ¿vale? Tal cual tenemos ahora la base de datos, la podemos consultar aquí. Nosotros tendríamos tablas de usuario, pero no tenemos nada relacionado con los permisos, los roles y la asociación entre pues, usuario, permisos, etc. Si publicamos este comando, vale, y nos dirá que se han publicado los assets, vale, y ahí nos da también una serie de instrucciones que podemos o bien optimizar, vale, aquí la caché. Ya la tenemos. Y hacer las migraciones, ¿vale? Y en este caso, pues tenemos que, si ejecutamos PHP Artisan Migrate, nos dirá que se han creado esas migraciones y se han ejecutado. Ahí, pues veremos que si recargamos nuestra base de datos, pues nos deberían de aparecer en tablas como roles has permissions, model has roles, model has permissions, ¿vale? Que serían las tablas. Y aquí veremos cómo la última de las migraciones que se ha creado, pues tenemos una serie de tablas como la creación de ese permissions con sus datos, roles con sus datos, etc. En principio lo tendríamos todo
lo necesario. Aquí por último nos dice que necesitamos añadir un trait a nuestro modelo de usuario, ¿vale? Y es ese use has roles en la parte del modelo, con lo cual tendremos que ir al apartado de modelos en nuestro usuario y aquí colocaremos ese has roles, ¿vale? Para que todo esto nos dé una serie de funcionalidades que nos permitan pues, identificar qué rol tiene el usuario o qué permisos tiene el usuario, o añadir o forzar al usuario a que no tenga esos roles. A partir de ahí, pues nosotros podemos crear una serie de roles o elementos predeterminados. Podemos llegar dentro de lo que sería nuestro sistema y hacer php artisan make y vamos a crear un seeder. Con un seeder vamos a crear aquellos roles o permisos que necesitamos crear. En principio tendríamos que crear primero los permisos y aquí le damos a seeder y seguimos un poco ese asistente que tenemos. Pues voy a decirle permission seeder, ¿vale? Y nos lo habría creado. Voy a cambiar los permisos para poder modificarlo y aquí dentro de ese permission seeder pues podemos definir lo que serían los elementos que queremos permitir. Para crear un elemento dentro de esa tabla de permisos pues tenemos permission, ¿vale? Y ahí tenemos el modelo que está dentro de la librería de Spatie y podemos utilizar la función create, tal cual haríamos con un user create o un propietario create, por ejemplo. Ahí vamos a definir con un array lo que sería asociativo, el campo que tenemos, en este caso name, y el rol que va a asociar. Y ahí podemos ponerle ese ver, por ejemplo, inmueble. ¿Vale? Cuando tenemos ese, pues podemos ir creando otros permisos, como por ejemplo permission create, abrimos y cerramos con el name y podría ser pues editar inmueble. ¿Vale? Y de la misma forma pues vamos creando todos aquellos permisos que nosotros consideremos que deberíamos de tener. Ahí podemos tener pues borrar inmueble o bien pues por ejemplo crear inmueble. Vale, y ahí tendríamos los permisos de un CRUD relacionado con lo que sería el inmueble. Si cambiamos estos, pues podríamos perfectamente que haya permisos también de ver perfil del inmueble, de editar el perfil y así sucesivamente para todos los permisos. Aquí en principio lo que estaríamos cambiando o lo que estaríamos insertando es dentro de la tabla permissions, ahí vemos el campo que nosotros queremos asociar, ¿vale? No establecemos un warname, ¿vale? Que sería una barrera. Nosotros solo definimos el nombre del permission y será el rol el que tenga esos permisos. Igual que tenemos perfil, pues podemos hacer lo mismo con propietarios. Y definimos pues ese CRUD de propietarios que tendríamos ahí. Y pues luego tenemos o bien para usuarios lo que serían acciones asociadas a los usuarios, que sería usuario, y pues podemos añadir incluso lo que serían las ofertas de asociar a una oferta que ha hecho un usuario por un inmueble.
Bueno, ahí tendríamos todos los create de esos permissions, ¿vale? Y nosotros podemos comprobar que funcionan pues haciendo una nueva migración y colocando. Recordad que nosotros tenemos aquí el seeder y es ese database seeder donde tenemos el listado de los seeders que se van a ejecutar. En este caso, si nosotros, por ejemplo, creamos un user seeder y dentro de ese user seeder creamos ciertos usuarios que tuvieran estos permisos, pues al final tendríamos que establecer que los permisos se ejecutaran antes de crear los usuarios. Y aquí podríamos poner ese permission seeder class. Cuando ya lo tenemos, pues aquí podemos ejecutar el comando php artisan migrate fresh y con el -seed artisan y ver si funciona. En principio pues se realizará ese parseo de lo que serían las ciudades y podemos ver o comprobar si los permisos efectivamente se ejecutan cuando se está haciendo o se está populando o poblando la base de datos. Ahí en principio el permission seeder sí que se ha asociado y podemos comprobarlo dentro de la tabla de permissions. Pues aquí me aparecerán todos los permisos, ¿vale? Aquí vemos que ese word name se pone automáticamente por valor por defecto a web. Aquí a lo mejor podríamos definir un guard name como de API, ¿vale? Para diferenciar lo que serían los permisos asociados a la API y los permisos asociados a la web. Bueno, pues de la misma forma que tenemos o que hemos creado esos elementos, pues también podemos crear un roller que sería pues la asociación de esos permisos a unos roles preestablecidos que contendrán pues muchos de esos permisos. Podemos crear el seeder con php artisan make seeder y ahí seguimos, pues sería un role seeder y dentro de ese role seeder pues voy a modificar los permisos. Eso dentro de ese role seeder lo tengo aquí. Vale, pues vamos a ir definiendo qué roles vamos a crear. Pues dentro de esos roles pues tenemos que el rol create, ¿vale? Y aquí en principio un definite class roles, importo ahí de SPATI, permissions model role, y definimos pues ese permiso con exactamente igual pues un campo name que vamos a establecer como admin, por ejemplo. Vamos a crear un rol usuario y pues de idéntica forma podríamos crear algunos de ejemplo como por ejemplo propietario o agente. Bueno, pues ahí tendríamos definidos lo que serían los roles y luego podemos establecer pues, qué permisos pueden tener. Podemos utilizar, por ejemplo, una variable para encontrar desde la base de datos con role, find by name y ahí pues colocaríamos el nombre admin, ¿vale? Con lo cual tendríamos recuperado ese rol dentro de admin y dentro de admin pues podríamos establecer give permission to
y ahí encontrar o buscar todos los permisos que tenemos almacenados en la base de datos, ¿vale? Y aquí tenemos que, si pillamos un permission de Spatie all, pues nos devolverá todos aquellos permisos que tengamos en la tabla de asociada a permisos. ¿Vale? Ahí nosotros estaríamos almacenando lo que sería el código de este rol administrador, ¿vale? Que si lo miramos, tenemos aquí el rol. No lo hemos ejecutado todavía, pero sería el 1 porque lo hemos creado al principio, y cuando ejecutamos ese give permission to, pues al final sería role has permissions, es decir, role tiene permisos, y guardaríamos el ID del permiso y el ID del rol. El permiso, si podéis ver, tenemos ahí un ID autonumérico que se va incrementando según vamos añadiendo una serie de permisos. Bueno, pues ahí tendríamos ese role seeder y podemos añadirlos de toda esa forma. Si queremos asociar un rol, pues a lo mejor aquí tendríamos lo que sería el usuario, y vamos a conseguir ese rol, dos puntos, find by name, aquí sería usuario, y a ese $usuario le añadiríamos ese give permission to, y ahí podríamos colocarle también un array con los permisos, ¿vale? Ahí podríamos colocarle, pues en este caso, pues un array donde dijéramos qué permisos queremos colocarle, y ahí podríamos poner pues que un usuario puede ver el inmueble, puede ver el perfil y puede, por ejemplo, crear un propietario. Y tendríamos pues esos tres permisos que podrían asociarse. También podríamos haberlo hecho arriba. Si vemos este create, ahí tendríamos que a la hora de ejecutar esta función podríamos asignarle roles. Bueno, nos devuelve un rol y nosotros podríamos aquí añadir un elemento, ¿vale? Es decir, podríamos hacer algo como esto de aquí y añadiríamos aquí los permisos que podemos ejecutar, ¿vale? Y si tenemos por ejemplo ese propietario, pues a lo mejor sería pues aquí hay unos cuantos, pero sería pues ver inmueble, pero también puede ser crear inmueble, también puede ser editar inmueble, o borrar inmueble. Ahí tenemos que puede tener asociados todos los del perfil, ¿vale? Puede hacerlo, y por rapidez voy a crear o voy a coger estos de aquí. Puede ver perfil. ¿Vale? Y tendríamos pues todos los del perfil. Inclusive pues todos puede un propietario en principio, pues crear propietario no sería, pero podemos hacer o copiar este y
pegarlo y sería todo lo del propietario. Puede ver propietario, ¿vale? Y aquí tenemos que tener en cuenta que ese propietario tendremos que hacer una comprobación inicial, porque sí podrá haber un propietario, pero tiene que ser justo aquel que coincida consigo mismo, con su ID. Y aquí pues tendríamos editar propietario, borrar propietario, y crear propietario pues no tiene sentido porque ya es propietario. Y en principio pues los usuarios, si tenemos un propietario que tiene un usuario asociado, pues también podríamos tener ese mismo concepto de, pues tenemos la posibilidad de ver usuario, siempre que sea nuestro, usuario y usuario. ¿Vale? Tendremos las dos formas de hacerlo. Aquí directamente cuando ese rol create nos devuelve el rol y le añadimos el give permission to, o directamente pues haciendo una búsqueda. Pero a mí me parece esta una forma más ordenada, digamos, de alguna forma. Y aquí pues vamos a definir lo que sería el agente y vamos a find my name, le decimos agente y aquí pues $agente give permission to, y ahí pues le vamos dando los permisos de el agente, ¿vale? Y en este caso pues el agente pues tendría unos permisos muy parecidos a este y vamos comprobando o estableciendo cuáles se pueden dar o no dar. Pues aquí sería ya un apartado de diseño, ¿vale? Donde tenemos que un agente pues puede ver inmueble, sí, puede crear inmueble también. Teniendo la creación de inmueble como tenemos un cliente y por eso, por ejemplo, tenemos el apartado de propietario, donde un propietario pues no tiene por qué ser usuario de nuestra página, es decir, podemos tener un propietario que le pida a un agente que cree su propietario y gestione las ofertas. Editar inmueble, también borrar inmueble, ver perfil, editar perfil, borrar perfil, crear perfil. En principio, ver propietario también, editar propietario también y borrar propietario también. Incluso, pues aquí tendríamos que establecer algo así como crear propietario. Ya os digo que estos son idiosincrasias de un negocio que nosotros pues nos estamos inventando y que estamos tomando decisiones que no sabemos si concuerdan con la realidad. Y luego pues podríamos ver un usuario, pero pues a lo mejor la posibilidad de editar usuario, borrar usuario o crear usuario pues no sería la de, o sea, permisos que pudiera tener un agente. ¿Vale? Pues un ejemplo de lo que sería la ejecución de estos permisos y comprobar cómo podemos utilizar esos permisos para detectar en nuestra request quién tiene permiso para hacer qué. Bueno, pues ahí en principio tendríamos esos roles ya creados y nosotros podemos pues ejecutar ese rol, ¿vale? Recordamos que dentro del database seeder pues tendríamos que crear un rol seeder y que ese rol seeder tiene que ejecutarse detrás de lo que sería el permission seeder, porque estamos haciendo alusión a permisos que en principio deben estar almacenados en la base de datos de forma previa a lo que serían los roles. Ahora pues php artisan migrate fresh y hacemos el seed y vamos viendo a ver si existe algún tipo de error o si se ejecuta de forma correcta lo que sería la migración y esa forma de poblar pues las bases de datos. Aquí me dice que ver inmueble no existe en web. Pues vamos a ver que habrá seguramente algún typo. Ahí tenemos en role seeder 19
y yo le he puesto en permission seeder ver inmueble. Y aquí en role seeder en la 19, esta de aquí, ver inmueble. Inmueble, inmueble, inmueble. Ver inmueble. Y aquí ver inmueble. Vamos a ver. Los permisos sí que se han conectado y aquí tenemos ver inmueble. Y esta tiene que ser un carácter y un carácter. Voy a borrar este, a ver si me da con crear inmueble. Y vamos a ver si me estoy equivocando yo con... crear inmueble. Vamos a quitar esta forma de hacerlo. Sí. Pues no me lo deja definirle de forma estática los permisos con este que devuelve. Se ve que tenemos que crearlo previamente, así que vamos a definirlo. Vamos a copiar tal cual lo teníamos, los permisos, vamos a cortarlo y vamos a hacerlo con dólar, en este caso propietario, es igual a role, puntos, find my name, propietario. Y aquí vamos a asociarle dólar propietario. Vamos a hacerlo de otra forma. Vamos a hacerlo aquí. Vamos a decirle dólar propietario es igual a role. Y aquí en este caso vamos a hacer dólar propietario give permission to, y aquí copiamos ese y le pasamos lo que sería esta y lo que sería esta.
y vamos a comprobar si así se crean los propietarios. No. Role y role. Pues no sé exactamente por qué me da ese error, pero hasta que lo tengo aquí en principio podremos pegarlo y buscar que ese dólar propietario sea igual a role dos puntos find by name y aquí vamos a añadirse este B inmueble que teníamos antes y que hemos quitado para comprobarlo, pero en principio si el resto no han dado problemas, pues ese propietario tampoco debería dar problemas. No, en principio no nos ha dado problemas. Bueno, pues ahí tenemos lo que sería la ejecución de esos roles. No sé si se me está escapando algo con el tipo de retorno de ese rol, porque en principio sería el mismo. Pero bueno, lo que nos faltaría ahora definir, bueno, podemos comprobar que los roles estén almacenados en la base de datos y que ese rol tiene permisos, pues lo tenemos asociados con esos permisos. Ahí tenemos los del rol, los del 1, el 3 y el 4. Y aquí, pues en principio podemos crear algún tipo de usuarios para definir el tipo de elementos. Ahí podríamos establecer qué tipo de usuarios tenemos aquí. Aquí tenemos que los usuarios que teníamos definidos en las factories, pues ahí podemos establecer esa contraseña para poder acceder con los usuarios que veamos en la base de datos y hacer peticiones con esos usuarios. Si esos usuarios que queremos o que nosotros en realidad estamos creando 10 en la base de datos como ejemplo, pues podemos decirle que cada uno tenga un rol de usuario, ¿vale? Y aquí podemos establecer ahí recibimos lo que sería el usuario que se ha creado en el paso anterior y definimos que ese usuario pues le podemos hacer un assign role y le definimos el nombre del rol, y en este caso pues sería usuario. Así todos los usuarios que tenemos creados, de ejemplo cuando creamos el sistema o cuando ejecutamos los seeds, en este caso y a través de un factory nos crea 10 usuarios de forma aleatoria, pues cada uno de ellos tendría ese rol de usuario, ¿vale? Y esa ejecución de asignar rol pues en principio se ejecutaría cuando ya se han creado los usuarios. A partir de ahí pues puedo crear un usuario administrador. Para eso tengo el create, con lo cual podría llegar y tomar la decisión de pues crear un usuario cuyo campo nombre, pues aquí tenemos el nombre, sea administrador. Tenemos aquí el usuario, nombre, email y contraseña. Pues no, nombre, email y contraseña. Tengo nombre o name, nombre, email y password. Son los campos. Pues en principio nombre,
email, y el campo password, pues lo mismo, podemos ponerle incluso el hash make, y aquí ese 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Vale? Aquí si queremos quitar esta barra, pues esto en principio podremos importarlo. Y ahí pues tendríamos, cuando tenemos ese usuario creado, pues podemos asociarle un rol de administrador. Y pues lo mismo podemos hacer con un agente, ¿vale? Que ahí pues en principio esto tendríamos user create, nombre agente, email agente, y aquí agente. Vale, esos podrían ser esos agentes. Tendríamos también, pues, podemos crear un propietario, pero aquí sí que es cierto que nosotros un propietario, un nombre propietario, es algo que tenemos que dilucidar cómo solucionar, porque nosotros tenemos un modelo que nos guarda la información de los propietarios, pero no tenemos ese modelo asociado con los usuarios, ¿vale? Y veremos que eso pues nos puede llevar a dar problemas y que tendremos que abordarlo para llegar y decir, pues a lo mejor tenemos que decirle que un propietario será o tendrá asociado un usuario y tendremos que definir también las cardinalidades o la relación para definir si podemos tener en nuestro sistema propietarios que no tengan asociados usuarios, es decir, que a lo mejor no tengamos la posibilidad de que ese propietario acceda a nuestra página web, sino que en realidad pues lo hará a partir de un agente. Bueno, pues ahí tendremos lo que serían la creación de ese seeder de usuarios, donde tendremos ya el administrador, un administrador y un agente, además de usuarios que podamos trabajar con ellos. Si queremos trabajar de forma más cómoda, pues podemos crear un usuario que tengamos aquí y que sea pues usuario, y aquí usuario usuario, y aquí usuario. Y así tendríamos pues estos usuarios con roles creados que nos permiten pues trabajar o hacer peticiones de forma sencilla sin tener que ir a buscar cuáles son los elementos aleatorios que se han creado cuando hemos ejecutado el factory. Bueno, pues ejecutamos esa migración. Vale, y en principio pues si vemos lo que serían los usuarios y actualizamos, pues tendríamos todos los que se han generado de forma aleatoria, pero además pues tendríamos el administrador, el agente y el usuario, ¿vale? Bueno, pues tenemos la posibilidad de hacer peticiones con administradores. Recordad que tenemos el login creado y pues si abrimos lo que sería Postman, pues ahí tendríamos que hacer un login de usuario, ¿vale? Aquí tendríamos que hacer, por ejemplo, admin.com y SDI. Haríamos la petición y si tenemos bien creado lo que sería el login, el apartado de login, tendríamos este token que tenemos que copiar y
dentro de lo que sería una petición. Por ejemplo, podemos crear una petición para los inmuebles. Ahí podemos, en este caso me la voy a crear en blanco. Voy a decirle que es, perdón, duplicarlo. Que es para los inmuebles. Y me voy a crear pues una request de tipo guest que sea pues ver todos los inmuebles. Vale, pues haríamos una petición. Tenemos el base URL, que esto me he cogido de colección, pero esto sería... que la tengo definido... ¿No? Bueno, pues aquí podríamos poner ese http localhost /API si queremos, ¿vale? Sería una petición de API y ya llegaría el /user y en este caso pues no sería logout y no sería user, sería inmueble, ¿vale? Aquí esa petición en principio debería devolvernos todos los inmuebles y pues no tendríamos que tener nada en el cuerpo, ¿vale? Ahí teníamos que tener nada, pero sí que tendríamos que tener una autorización, ¿vale? Y aquí tendríamos que colocar ese bidder token y en el token tendremos que colocar pues esos elementos, ese token que hemos copiado cuando hemos hecho el login, ¿vale? Todo esto para que sea autenticada esa petición, ¿vale? Si no, tendríamos un elemento no autenticado y no podríamos acceder a la información del usuario. Es decir, nos llega una petición, pero si no le pasamos la información del usuario a través del token, pues no podemos comprobar quién está haciendo esa petición. Bueno, pues ahí en principio tenemos lo que sería la petición. Vamos a comprobar dentro de nuestra API, dentro de nuestro fichero de rutas, cómo hemos trabajado el inmueble y en principio el inmueble no lo tenemos, ¿vale? Entonces podemos incluso llegar y decir, pues todos los usuarios una petición que yo quiero que sea autenticada. Pues sí, en principio sí. Vamos a ponerle que sea de tipo get. Vamos a ponerle que sea a /inmueble. Vale, no tenemos un código, pues en este caso le colocaremos que vaya al user controller class y vamos a el user controller no, el inmueble controller. Y el método que utilizaremos pues será el index. Vale, ahí lo tenemos. Voy a importar esa clase. Ahí la tendríamos ya colocada como inmueble controller. Y aquí, en principio, si hago esa petición, se enrutará correctamente y nos mostrará el index. Vale, pues aquí tendremos que... Esto sería un return de inmueble all. Serían todos los datos de esos inmuebles y los devolvemos. Y en principio, si hacemos la petición, pues debería de salirnos todos los datos de esos inmuebles que tenemos ahí. Para esos datos de esos inmuebles, ¿vale? Nosotros en principio no hemos hecho ningún tipo de autenticación de esos datos. Y ahí llega algo que ya vimos con las requests. Y es que nosotros podemos establecer una comprobación previa a que esa ruta de API, ¿vale?, nos llegue al index, es decir, una comprobación que sería después de este paso donde detectamos que a través de un middleware, ¿vale?, pues llegamos a lo que sería el index. Bueno, pues para eso tenemos que crear una request. Nos vamos a servicios.
PHP artisan make request. Y como vamos a llamar, pues Story Podcast, pues voy a llamarlo read all inmuebles request. Por ejemplo, voy a cambiarle los permisos. Y ahí, en principio, cuando vimos las requests que teníamos aquí, tenemos esa request creada, ¿vale? Y nosotros definimos una validación de datos que teníamos que comprobar, ¿vale? Y le poníamos automáticamente que autorizábamos esa request. Pues esto sería otro de los apartados que teníamos que vamos a completar ahora. Ahora, en realidad, nosotros sí que tenemos la posibilidad de obtener la información de qué usuario nos está haciendo esa petición, ¿vale? Es decir, si nosotros, por ejemplo, hacemos un dd, es dump and die, y le ponemos o utilizamos la fasade auth para ver qué user está haciéndonos esa petición, ahí veremos que si yo hago esa petición, pues en principio ahí barra inmueble de tipo get localhost API. Vale, perdón. Aquí me están mostrando los datos porque no le he dicho al inmueble controller que aquí me va a llegar una petición de tipo read all inmueble request $request. Vale. Si yo ahora vuelvo, efectivamente, ahí vemos que ya se está haciendo esa comprobación previa, ¿vale? Y aquí sí que tenemos que nos viene el nombre del administrador, la dirección y tal. Es decir, hemos entrado ya en la base de datos, hemos recuperado todos los datos del administrador y los tenemos cargados, ¿vale? Con lo cual podemos comprobar, pues, elementos si ese administrador tiene un permiso, ¿vale? Y en ese caso, pues, por ejemplo, si tuviéramos un if, en este caso, auth user, ¿vale? Y ahí, pues, esos traits que hemos añadido cuando añadimos la librería, ese hash, pues ahí tenemos assign role, pero si nos movemos, pues ahí tendremos una función que nos permita comprobar si tiene un rol. Vamos a ver si... Vale, ahí hash all roles, hash any role, y ahí tenemos hash role. Vale, y le tendríamos que decir qué rol tiene. Pues si el usuario tiene el estado de administrador, nos daría el elemento. Y aquí, pues, por ejemplo, podemos comprobar esa función de aquí que en realidad nos devuelve bool si nos comprueba si sí o si no. Con lo cual, o bien hacemos, si el usuario tiene return true, y en caso contrario return false, o podríamos hacerlo directamente, ¿vale? Así sería una opción, o directamente colocar aquí el return de lo que nos devuelve eso, no tendríamos que hacer la comprobación. Return de lo que sería esa comprobación, ¿vale? Entonces, si nosotros, por ejemplo, hacemos una petición de esto, pues nos aparecerían todos los datos, ¿vale? Y lo podemos ver en formato de tabla. Pero si yo, por ejemplo, hago un logout del usuario, y ahí tenemos ese token, root not found, vale, esto nos... Lo que nos definía es... a user logout, el token,
A ver si el token es correcto. No, no era el token correcto. Vale, ahí tenemos el CRSS incorrecto. Y si nosotros hacemos un login del usuario, pero en lugar de ese login, pues tenemos el admin, el agente, por ejemplo. Nos daría este token de aquí. Y en ver todos los inmuebles, en principio ese token no tendría la opción de acceder porque está prohibido, ¿vale? Básicamente hemos comprobado que dentro de la petición que se ha hecho no tenemos el rol de administrador y por lo tanto no se puede ver. Ahí, por ejemplo, podríamos colocar pues digamos, por ejemplo, que un usuario pueda ver los datos de su propio usuario, ¿vale? Y ahí tendríamos que, por ejemplo, si queremos ver los usuarios, ¿vale? Nosotros vendríamos aquí y sería, pues, ver los datos del usuario, ¿no? Y aquí vendríamos a ese localhost /API, le daríamos a, por ejemplo, usuario /1, ¿vale? Quiero ver los datos del usuario 1. No voy a poner el usuario 1, voy a poner el usuario, en este caso, dentro de usuario voy a poner el usuario 13, que sería el usuario. Quiero ver los datos del usuario 13. Vale, pues haríamos la petición. Esa petición en principio la podemos comprobar cómo la tenemos definida en el formato, es decir, sería un get a user con un elemento. En principio sería una ruta protegida, por lo tanto, puedo poner por aquí un momento, por ejemplo, rutas de usuario y aquí rutas de inmueble. Y aquí pues poner un route get. Vamos a definir una ruta donde pidamos a usuario, aunque yo le he puesto user en la arriba, por lo tanto vamos a poner aquí user y aquí sería user. Quiero tomar de la base de datos ese usuario, user, nombre del modelo en este caso, para que se busque en la base de datos y se cargue. Y aquí iríamos a user controller class y en este caso pues sería el método show, es mostrar los datos de ese usuario. Si seguimos o vamos un poco más al contenido, pues aquí tenemos que show nos llegaría como un usuario, ¿vale? Si queremos hacer una comprobación previa, pues tendríamos que colocarle una nueva request. Esa nueva request la podemos crear con php artisan make request, pues show user request. Vale, y ahí tendríamos ese show user request con mi momento permisos y ahí tendríamos la autorización. Dentro de esa autorización, ¿vale?, que nosotros tenemos que ponerla en el user controller, es decir, aquí tendríamos que colocar ese show user request y así se aplicaría.
¿vale? Este usuario lo cargaría automáticamente porque en la API le he definido ese elemento entre llaves, que sería el usuario. Y aquí pues tenemos que vamos a definir esa autorización, ¿vale? Ahí le estaríamos pidiendo, por ejemplo, podemos en este caso recuperar qué usuario hace la petición. Pues tenemos ahí user es igual a $auth user, ¿vale? Aquí si queremos podemos quitar esto, podemos importar la clase, sería la fasade de auth, ¿vale? Y ahí tendríamos el usuario. Si comprobamos, si ese usuario tiene el usuario administrador, ¿vale? Pues tenemos que efectivamente pues, return true, ¿vale? En caso contrario, nosotros tenemos que queremos comprobar de alguna forma si el usuario pues por ejemplo tiene el permiso de ver usuario, por ejemplo, y podemos hacer una comprobación adicional que sea que el usuario que me ha llegado como parámetro, ¿vale?, sea el mismo que tenemos definido. Es decir, que este usuario que se ha cargado de la base de datos tendrá un ID, en este caso el ID 13, si es el mismo que nos pide, ¿vale? Es decir, que tenemos en la request, ¿vale? Entonces ahí tenemos si el usuario ID, ¿vale? Es decir, el que viene identificado por el token es el mismo que aquel que me está pidiendo. En este caso vamos a utilizar this porque esto sería la request que nos están haciendo, ¿vale? Vamos a utilizar el route y vamos a definir el parámetro user, ¿vale? Y en este caso el ID, ¿vale? Es decir, si ese usuario que me está pasando o que está identificado como 13, pues tenemos el elemento que nos ha aparecido, ¿vale? Es decir, el mismo tipo de identificación. Si yo, por ejemplo, entro como agente, tendré un ID en esta parte 12, mientras que en la petición, es decir, en la URL, le estoy pidiendo los datos del 13, ¿vale? Con lo cual no coincidiría, esa parte no se comprobaría, independientemente a lo mejor pueda tener el permiso de ver usuario, ¿vale? Y aquí podríamos tener ese elemento y en caso favorable retornamos true y en caso contrario pues retornaríamos false, ¿vale? Y vamos a comprobar, ¿vale? Pues en principio sería ver el usuario 13. Si por ejemplo en la autorización yo le digo el bearer token y este token le pongo ese elemento que tenemos aquí, ¿vale?, ese 2 que sería la petición como agente, pues en principio aquí esta acción está no autorizada. Si hago logout del usuario con ese token, el 2, en principio se cierra correctamente. Si hago login del usuario, por ejemplo con administrador, tendríamos este token de aquí
y al intentar ver, pues en principio aquí no me aparecería, pero ha pasado, ¿no? El user controller, y esto sería $user. Vale, y aquí aparecería el usuario, ¿vale? Con los datos del usuario, Y en principio la otra opción que tendríamos que probar sería hacer logout de este. Tenía cierre de sesión correcto, y aquí pues sería con usuario y usuario. Le daríamos a enviar, copiaríamos e intentaríamos ver a ver si está, y en principio aquí me dice que no. Vamos a comprobar lo que nos está dando, a ver si nos vamos aquí y vamos a ver, por ejemplo, voy a colocar un dd con $user has permission to, vale, y me sale que false. Igual no le he cargado bien los seeders. El role seeder, aquí tenemos el propietario, el agente y el usuario. Ver inmueble, no tenemos ver usuario. Vale, pues voy a cargarle ese ver usuario. Voy a volver a lanzar la migración. Me tendré que volver a loguear, ¿vale? Porque los tokens en principio habrían desaparecido. Ahí el login, copio y vengo, y en la petición añado, aquí sí que aparece, y en show user request voy a comentarla, que igual habrá algo, o puede que haya algo mal. Vale, no, aquí sí que aparecería y sí que se habría comprobado correctamente que el usuario me está pidiendo el número. Podemos comprobar que a lo mejor el 3, vale, y aquí me aparecería que no se ha encontrado. Ay, perdón, no es el 3, no es el 3. Aquí, que no está autorizado. Vale, y así de esa forma podemos comprobar un poco los permisos que tenemos en nuestra aplicación, pues generando request bajo ese middleware que tenemos en Auth Sanctum, para comprobar a través del token que podemos hacer o que no podemos hacer, ¿vale? Bueno, pues así terminamos lo que sería el apartado de permisos y roles, y continuaremos pues generando lo que sería la lógica de los controladores. Un saludo a todos.